La computadora, primera parte. Contenido. Bloque 1. Conceptos básicos de informática y ciudadanía digital. Subtema: hardware y software. Componentes de una computadora. Hardware básico y periféricos. CPU. Clasificación de los dispositivos. Componentes de una computadora. Básicamente tiene dos elementos. Haciendo memoria del tema anterior, es el hardware y el software. El hardware es la parte física y el software es la parte lógica, es decir, los programas. Hardware básico y periféricos de la computadora. Primeramente vamos a revisar los elementos básicos. En este caso sería el monitor, el CPU, el teclado y el mouse. Estos elementos son indispensables para que la computadora funcione. Los periféricos no forman parte indispensable de la computadora. Sin embargo, nos ayudan a realizar mejor nuestro trabajo en un sistema de cómputo, como son la impresora, las bocinas, la cámara web, entre otros. ¿Qué significa el CPU? Normalmente es denominado así. CPU quiere decir Central Process Unit. En español sería algo así como unidad central de proceso o procesamiento. Existen varias formas del CPU. Por ejemplo, está el de escritorio, el de gabinete y donde está integrado monitor y CPU juntos. ¿Qué contiene el CPU? Bueno, tiene muchos componentes electrónicos. Entre los principales tenemos la fuente de poder o la fuente de energía, también comúnmente llamada. La unidad de almacenamiento generalmente es un disco duro. La unidad de lectura y escritura de tarjetas como SD, micro SD, compact flash, el lector de DVD o CD y la tarjeta madre o tarjeta principal. Tarjeta madre o tarjeta principal. También en inglés se le conoce como motherboard. Pero, ¿cuáles son sus partes principales de esta tarjeta? Bueno, en primera instancia tenemos al procesador, considerado el cerebro de la computadora. Este microprocesador tiene varios elementos en su interior, como el reloj, una unidad aritmético-lógica, un decodificador de instrucciones, una carga de instrucciones y una unidad de control. Obviamente tiene muchos más elementos, pero estos son los principales. También en la tarjeta madre encontramos los puertos de salida y de entrada. Por ejemplo,
USB, VGA, sonido, micrófono, tarjeta de red, entre otros. También encontramos la memoria ROM. Más adelante veremos qué significa la memoria ROM. Y los dispositivos de expansión, para cuando haya nuevos dispositivos que podamos insertarle a nuestra computadora. También está incluida la memoria RAM y una pila, que es la que mantiene el reloj, y los puertos de interconexión hacia las unidades de almacenamiento. Clasificación de los dispositivos. Básicamente los dispositivos que usamos en las computadoras los vamos a clasificar en tres partes o en tres modos: dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de almacenamiento. ¿Cuáles son los de entrada? Bueno, pues son aquellos dispositivos por los cuales ingresa la información. Puede ser escrita, puede ser texto, audio o imagen. Los dispositivos de salida pues son aquellos por los cuales podemos ver o escuchar la información que ya fue procesada. Y los dispositivos de almacenamiento los vamos a dividir en almacenamiento externo, que es donde se guardan los archivos, como los discos duros, y el almacenamiento interno, que es los archivos que hacen que la computadora pueda funcionar. Eso no lo podemos tocar, está dentro de del CPU o de la computadora. Dispositivos de entrada, por ejemplo, el mouse, el teclado obviamente, un lector de código de barras, también por ahí entra información, el módem, un joystick o palanca de fuegos, así como micrófono por donde ingresamos los sonidos, un escáner que sirve para digitalizar imágenes, y puede ser una cámara, ya sea digital o una cámara web que está integrada a la computadora. Dispositivos de salida: el monitor, que es por donde vemos la información ya procesada, una impresora, el módem, por el módem también sale información, podemos decir que es de entrada y de salida. Un plotter es una impresora que imprime en gran formato para imprimir planos, pósters, mantas y ese tipo de cosas de gran tamaño. También, por ejemplo, una bordadora puede ser un dispositivo de salida. Por supuesto, un proyector que funciona similar a un monitor. Y por donde sacamos el sonido, pueden ser bocinas o audífonos. Después el almacenamiento, dijimos que lo habíamos dividido en dos: almacenamiento interno y almacenamiento externo. En el almacenamiento interno pues está la memoria RAM y la memoria ROM. Y en el externo está todos los dispositivos portátiles, por ejemplo, el duro, la unidad de estado sólido que funciona como disco duro, el lector de tarjetas y obviamente las tarjetas, la unidad de DVD o CD. Los CDs pueden ser disco compacto, DVD o Blu-ray, tienen diferentes capacidades cada uno. Y muchos dispositivos USB, como por ejemplo memoria flash, teléfono y otros como grabadora. Actividad 5. Elabora en tu carpeta de evidencias, ya sabes que a mano, el resumen ilustrado de este tema, que es la computadora, primera parte. Debes agregarle dibujos e ilustraciones
con colores, bien hecho. Si tienes que usar alguna regla o alguna escuadra, debes de usarla. Una vez que lo tengas, hay que sacar fotografías de cada hoja y colocarlas en un solo archivo para poder enviármelas. Recuerda que es en la sección de tareas de la plataforma Classroom. Con la siguiente nomenclatura en el nombre del archivo. Esto ya lo habíamos dicho, vamos a repetirlo. Primero el apellido paterno, guión bajo, apellido materno, guión bajo, nombre, guión bajo, y en este caso el archivo tendría por nombre actividad 5.